Que hoy, Señor, nuestro entendimiento sea alumbrado, como lo dice la palabra. Podamos ver, Señor, la grandeza de aquel que merece la gloria, la honra, el poder y la majestad. Abre nuestros ojos. Queremos ver a Cristo, la imagen misma, la sustancia de Dios, la esencia de Dios. Permítenos conocerte, Dios, en tu Hijo. Y que en esta mañana, Padre, tu palabra nos guíe y nos oriente en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Estamos contentos porque nos llegó, no sé si Natalie te saludó, a la parejita que nos llegó. Nidia llegó de Panamá, oramos mucho por la doña y 27 años cumplieron de matrimonio. Dios les bendiga para que se anime. Y también veo que vino el hermano de Néstor y me preocupé, dije, estoy viendo doble. No, es el hermano que nos visita esta mañana con su señora madre. Y bienvenidos a aquellos hermanos que en esta mañana nos acompañan. Hermanos, iniciamos con la ayuda del Señor un estudio que vamos a hacer muy concienzudo al libro de Marcos, para que entonces nos preparemos porque va a ser un viaje hermoso a conocer aquel que es nuestra esencia de la fe, ¿cierto? En quien creemos, en el Señor Jesucristo. Y el libro de Marcos es el evangelio más corto, el cual fue preparado por este hombre, pues es lo que la tradición de la iglesia nos lo muestra, quien aprendió del mismo Pedro y de escuchar sus predicaciones, se saca entonces este cúmulo y de una manera preciosa nos muestra entonces la vida y la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Para que ustedes lo tengan en su cabeza, el libro se divide en 3 grandes porciones. La primera porción, que es el capítulo 1 hasta el versículo 13, tiene que ver con la presentación de nuestro Señor, del capítulo 1, versículo 14, hasta el capítulo 13 en su totalidad, es todo el servicio ministerial de Jesús. Y 14, 15, 16, entonces es su muerte y resurrección y ascensión. Entonces ustedes, para que lo tengan en su cabeza, en qué parte del texto entonces me encuentro, y eso le da a uno como una mayor visión, ¿cierto?, en el estudio de la palabra. Marcos, que usted también lo va a escuchar en la Biblia como Juan Marcos, este precioso hombre que era el sobrino de Bernabé, y cual él acoge cuando la primera vez hubo esa división, o digamos esa momento en que Pablo le dice como que no lo quiero llevar porque hubo en medio de ellos una disparidad, pero luego la fidelidad de Dios y este hombre Juan Marcos, Dios lo restaura, hermanos, y también el trajo de Bernabé y al mismo Pedro, que lo llama como hijo. Pablo, luego de su boca, dice de Marcos, un colaborador del reino, así está titulado en Colosenses, y especialmente le dice a Timoteo, tráelo porque Marcos es útil para el reino de los cielos. Entonces, en este autor que les he dado a ustedes un pequeño panorama para que sepa quién es este escritor. Marcos se centra en mostrarnos a Jesucristo como siervo de Dios. Pero antes de mostrar a Jesús como ese siervo, Él nos lo muestra entonces como un rey admirable, un rey esplendoroso. Este evangelio fue escrito especialmente para los gentiles, para aquellos que se estaban convirtiendo en Roma, por lo cual usted no va a hallar la genealogía como lo encuentra en Lucas y en el mismo Mateo,
y algunas cosas que son del judaísmo él las explica, por ello queda con esa gran claridad de que este fue hecho entonces para gentiles que se estaban convirtiendo, o esos nuevos conversos que estaban en Roma, y también pues aquellos judíos que requerían de la palabra del Señor. Teniendo entonces en cuenta, hermanos, esta breve introducción, porque no la volvemos a tener, sino que aquí arrancamos, Marcos nos muestra la visita del Rey admirable. Así he titulado la primera predicación. La visita del Rey admirable. Y eso él quería mostrarle a este pueblo que iba a conocer de Jesucristo. Recordemos que estamos en el primer siglo, por lo cual estaba el Imperio Romano en su gran auge y existía entonces un emperador, alguien que estaba gobernando sobre todos. En ese contexto, para que nos paremos bien y entendamos bien la carta, Marcos entonces les escribe a ellos hablando sobre la venida de un rey que es admirable. Queridos hermanos, les soy honesto, no encontraba yo una palabra para describir la grandeza de Jesús. ¿Qué dice Apocalipsis? Eres digno de tomar, digno de que se le entregue. Y son muchos los calificativos, admirable, de la honra, la gloria. Creo que no hay una palabra para describirle a él. Entonces, solo coloco la palabra admirable, hermanos, pero por favor eso trasciende. Y eso es lo que nos quería mostrar a nosotros Marcos inicialmente, aunque él se va a centrar en el carácter de Jesús como siervo. Quiso decirnos: el que viene realmente es un rey admirable. El capítulo 1, del versículo 1 de Marcos, la palabra dice lo siguiente: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y usted me preguntará: pastor, ¿pero por qué me va a hablar de un rey admirable? Queridos hermanos, ese versículo 1 nos muestra que la visita era de alguien o un rey muy especial, es decir, un rey muy digno. Y él dice: este es el principio de aquel rey. ¿De dónde sacó la palabra rey? La palabra evangelio viene del griego evangelión, el cual era utilizado para decir las buenas nuevas con respecto a un rey, una monarquía, digamos, a alguien que iba a gobernar. Listo, no son las buenas noticias de que ganamos X batallas, no, las buenas noticias que precedía la llegada de alguien monarca, alguien de un reinado, alguien soberano que iba a traer entonces cosas maravillosas para su pueblo. Entonces, lo que estaba diciéndole aquí Marcos a ese pueblo romano cuando escucharon la palabra evangelión es que iba a hablar de un rey, alguien mayor y supremo que venía sobre la tierra. Estaba diciéndole entonces: este es el principio de la buena noticia de un gran monarca. Ahora, no solamente lo quiero tomar del contexto que se vivía en ese momento en el pueblo romano, sino que el mismo evangelio nos habla a nosotros de las buenas noticias. En el mismo Isaías, capítulo 52, la escritura dice lo siguiente. Si quieren, no lo busque, solo óigalo, porque vuelvo otra vez a Marcos, 57 dice así: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, es decir, las buenas noticias, otra vez aquí, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Entonces, como puede ver, esas buenas nuevas estaban ligadas ¿a qué? A un reinado. Entonces, ese es el principio de la buena noticia de alguien soberano que viene.
Ahora Él nos lo está mostrando diciéndonos lo siguiente: ese gran soberano entonces es Jesucristo. Para una persona de esa época, cuando cogía y abría y escuchaba esas primeras 3 palabras, se les abría un panorama, queridos hermanos, como una gran ventana del cielo sobre una noticia excelente en la cual ellos anhelaban escuchar. Ojalá nosotros pudiéramos tener esa sensibilidad, esa sapiencia, ese ánimo, ese deleitarnos. La versión popular dice: este es el inicio de la más grande historia de la humanidad. Y eso es lo que quería expresar. Este es el principio de las buenas noticias del más soberano. ¿Quién era? Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Qué mejor historia puede existir? Entonces era un preámbulo, hermanos, especial y precioso, en el cual generaba hambre para aquellos que lo desean. Tristemente en esta época no tanto. Ahora Él dice Jesucristo. Jesús es el nombre de nuestro Señor, el cual sabemos viene dado desde el cielo. El ángel Gabriel se lo expresa claramente a María diciéndole: su nombre será Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Jesús viene de la palabra hebrea Yeshua, que usted conocemos o leemos como Josué, y del griego que es Jesús. Ahí viene entonces la palabra Jesús. Entonces es el más grande historia soberana de un Salvador. Vamos escribiendo ese titular de esa buena noticia que envía Marcos allí. Y luego, queridos hermanos, está la palabra Cristo unida a este Salvador, el cual significa en griego Cristo, que es lo mismo en hebreo Mesías. Cuando usted escuche Mesías, está hablando en hebreo. Y Mesías en hebreo, pues muy ligado al arameo, que significa ungido. Entonces, si yo le digo a una persona de Roma en esa época de Jesús, el Mesías, él no me va a entender. Pero si yo le digo Jesús, el Cristo en su idioma, él entendería. ¿Por qué lo digo eso? Porque hay muchos en este tiempo, hermanos, que no le dicen a Jesús, Jesús, sino le dicen Yeshua. Entonces uno le pregunta ¿por qué? Y dicen no, porque es el nombre verdadero del Señor. Entonces tendríamos que irnos también al hebreo y no es decir, la esencia es que el Jesús que yo hablo es el Hijo de Dios. Ok, para que después usted no se hable con otro hermano, porque yo a veces me lo he encontrado y me dicen, no, Yeshua HaMashiach, y porque es el verdadero nombre. Y entonces, no, el Señor va a entender, no hay ningún problema. Y les explicaba lo de esta mañana, si yo le hablara a una persona de la tribu de África y les dijera a ellos, sus pecados van a ser más blancos que la nieve, ellos me van a preguntar qué significa eso. Pues la nieve es algo blanco, pero ¿qué es? Es cuando el agua se congela, pero si aquí es un desierto. ¿Y qué dijo el misionero? Dijo, cuando sus pecados se vuelven tan blancos como el coco. Ah, entendieron. Jesucristo es el Señor. Igual que Yeshua que usted va a escuchar. Entonces, queridos hermanos, no se inquieten ni se apesadumbren por eso cuando venga con ese cuestionamientos, porque muchas veces el mesianismo se ha levantado. Ahora, teniendo en cuenta esto, la palabra Cristo, que es Mesías unido al ungido, era algo que se utilizaba para la escogencia del rey. Recuerden ustedes sobre Samuel, cuando llama a David, y sobre David, ¿qué se realiza? Se le unge con aceite. Entonces era un simbolismo de un reinado. También era el simbolismo que se utilizaba para los sacerdotes, eran ungidos con aceite.
Por lo cual, aquí en estas pequeñas palabras, Marcos nos está hablando un panorama diciendo que este es el principio de las mejores noticias de la historia de la humanidad, porque un Salvador escogido por Dios viene a la tierra. Un Salvador escogido por Dios viene a la tierra. Recuerde cuál fue la primera predicación que hizo nuestro Señor Jesucristo en una sinagoga. ¿Qué dijo él? Ese por ahí, no se lo niego, eso fue una, pero no fue la primera. Sí, ¿quién lo dijo? Muy bien, mi hermano. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Leyó Isaías 61. Y me ha ungido para. Y comenzó a tomar ese rollo de Isaías y lo lee y dijo, y hoy se ha cumplido esta palabra. Él era el ungido, el escogido de Dios. Por eso el título, Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, para que no nos quepa dudas, hermano, en esa pequeña frase hay tanto para cortar y tan poco tiempo para hablar. Maravillosamente Marcos entretejió aquí una visual diciéndole, escuchen, la mejor historia que hay para los hombres. Y él se encarga de que Jesús como Hijo de Dios sea reconocido en su texto. 2, por espíritus inmundos que reconocían a Jesús como Dios. Marcos lo cita en el 3:44 y en el 5:7. También cuando la transfiguración, el mismo Dios desde el cielo dijo, este es mi Hijo amado, a él escuchad. El mismo Señor Jesucristo se reconoce como Hijo de Dios, queridos hermanos. Y aún la centralidad de este libro, que es reconocerlo a Él como el gran escogido, soberano y ungido de Dios, fue lo que Pedro expresa en Marcos 8 cuando dice, tú eres el Cristo, y hacia allá se va a enfocar entonces todo el texto. Ahora, lo más hermoso cuando uno, hermano, es enamorado de las palabras de Dios, se da cuenta uno de toda la belleza y la hermosura para que cuando uno llegue a reconocer al Jesús que usted y yo amamos, que hemos aceptado en nuestra vida, que somos bienaventurados porque Él se acordó de nosotros, ese esplendor lo vamos a ver con todos sus matices porque la misma palabra nos lo comienza a revelar. Entonces, ¿por qué era la venida de un rey admirable? Porque era el rey más especial que existe, Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso este es el principio de las buenas noticias. Y le digo una cosa, hermanos. ¿Usted piensa que se ha acabado todo lo que es de Cristo? ¿Está buena la pregunta porque los dejé muy callados o es que no pregunté bien? ¿Usted se imagina todo lo que nos espera para vivir con Cristo? Pero le está diciendo, ese es el principio, el inicio, como en Génesis, ¿cierto? En el principio. Él quería decirle al pueblo, eso es el más hermoso viaje de salvación y de conocimiento con la persona más maravillosa que ha estado en la tierra. El Rey soberano nos visita. Amén. Ahora, esta visita admirable tiene un tiempo especial. Es decir, no llega porque quiero llegar, sino que había sido planeada desde el corazón de Dios, como alguien dijo, desde la eternidad pasada. En el versículo 2 y 3 usted va a leer lo siguiente. Como está
escrito, no fue algo que sucedió porque o fue una casualidad, es algo planeado en el mismo corazón de Dios. Como está escrito en dónde? En Isaías el profeta. Ahora aquí vamos a encontrar dos tipos de profecía, la unión de la profecía de Malaquías y la profecía de Isaías. Pero Marcos cita a Isaías. Ahora reconozcamos que la misma Biblia que usted y yo tenemos está repartida por los profetas mayores y los profetas menores. Entonces casi siempre se hacía referencia a ese profeta mayor cuando yo utilizaba otro profeta para, digamos, soportar esa palabra. Entonces él dice como Isaías el profeta lo determinó, estamos hablando de muchos años atrás, más de 5 siglos, estaba escrito entonces que iba a venir este gran rey soberano. Y es importante que lo reconozcamos porque se nos habla aquí una verdad esplendorosa. Y lo invito entonces que visitemos 2 textos en esta mañana. Devuélvase un poquito a Malaquías capítulo 3. Recuerde que es el último libro del Antiguo Testamento. Entre ese libro que usted está leyendo y Mateo pasaron 400 años. Capítulo 3, versículo 1 de Malaquías. Mire cómo dice la palabra allí. He aquí yo envío ¿qué? Mi mensajero, el cual preparará el camino delante de ¿quién? De mí. ¿Quién lo está enviando? Dios. ¿Para que le prepare un camino a quién? A Dios. ¿Estamos todos claros en este texto? Ok. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces tenemos nosotros aquí una noticia muy buena que el Señor estaba dando con Malaquías. He aquí yo envío mi mensajero delante de ¿quién? De mí, delante de Dios. ¿Estamos todos de acuerdo? Ahora miremos cómo nos lo saca luz Marcos en el Nuevo Testamento. Miren esta palabra tan hermosa, queridos hermanos. He aquí yo envío ¿qué? Mi mensajero delante de ¿qué? De tu faz. Sigamos, el cual preparará tu camino delante de ¿qué? De ti. ¿Y qué habíamos leído en Malaquías? ¿Sí? ¿Delante de qué? De mí. Entonces, ¿quién podemos decir que tanto este ti como mí está hablando de la misma persona? Ahora entiende por qué Marcos nos está entretejiendo aquí estos versículos diciéndole, el que está viniendo es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Dios en medio de nosotros, por eso Él va a enviar un mensajero para que prepare el camino porque es una gran oportunidad para el hombre. Sigue Marcos hablándonos de lo que Dios había determinado siglos atrás. Capítulo 3. Voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahora, ¿a qué hace referencia este texto? A Isaías capítulo 40. Si ustedes pueden, por favor, vayan hacia allá. En Isaías 40 está escrita entonces esta palabra profética, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y ¿qué? Manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. De una manera excelsa, Marcos nos está diciendo lo siguiente. Ese mensajero iba a tener una orientación, una voz que clama en el desierto, una voz que prepararía el camino al Señor. Ahora, preparar el camino en esa época era cuando un rey viajaba, mandaban una comitiva
Unos para decir el rey viene y tener todo preparado, pero dentro de ese, digamos, trayecto se hacía una mirada o lo que llaman aquí, Víctor, una avanzada, ¿cierto? Preparar todo, la seguridad, que no haya ningún bash. Una vez yo trabajaba con el Estado y íbamos a salir de una región y cuando estábamos saliendo habían tumbado unos árboles. Pues ni modo. En ese momento la policía llama y dice, váyanse por otro lugar. Entonces, esa era la función de preparar ese terreno para poder entonces tener el mejor viaje. Si había algo hondo, lo allanaban. Si había algo alto, pues lo bajaban. Y para que ese trayecto de ese rey fuera lo más, digamos, mejor, fuera lo mejor. Entonces, ese preparar ese camino al Señor, que significa curios, es decir, el más alto gobernante, recuerde que la gente del primer siglo entendería esto. Y allá se enfoca Marcos a decirle, esta visita ha sido algo preparada desde todos los tiempos, desde la eternidad pasada, como lo describe un hombre. Él va a venir y va a venir enviando un mensajero. Ahora, ¿por qué en ese tiempo? Sería una buena pregunta. Y hermanos, nosotros vivimos el derecho romano, es decir, la esencia del derecho en el occidente, en su gran mayoría es un derecho romano. Es más, los que estudian derecho ven una cátedra que se llama Derecho Romano. Es decir, Roma abrió puertas para el occidente. El oriente estaba viviendo la parte del evangelio, pero nos abrió a nosotros la puerta del occidente para que nos llegase a nosotros, queridos hermanos, la palabra de Dios. Dios lo utilizó en ese momento. Luego sabemos que muchos de los apóstoles, algunos llegaron a ir hasta la India y esparcir el evangelio por todo el mundo. El Señor entonces tiene el momento especial dado para que el evangelio creciera. A pesar de ser un evangelio de sufrimiento, los primeros hermanos valientes que sembraron esa semilla que usted y yo comemos el día de hoy, y que disfrutamos de esta palabra, hermanos, sin que nos echen a la cárcel por ahora, fue dado en el plan perfecto de Dios. Y eso quería decirle a ellos. Luego, en tercer lugar, una visita de un rey tan admirable requiere un mensajero especial. Y ese rayo de luz que podemos ver nosotros en Juan Bautista, estaba confirmando la visita del más esplendoroso rey. Miremos quién es. Versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Es decir, ¿qué hacía Juan? Bautizaba, arrepiéntanse y les agregaba lo del agua con el objetivo de que ellos se arrepintieran. Versículo 5 dice que salían de él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados. Entonces la predicación de este hombre era para arrepentimiento, la gente confesaba los pecados y él les bautizaba. Versículo 6 nos dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Posiblemente yo sentado con el hombre le recibiría la miel. Los otros no soy capaz. 7. Y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Dejémoslo hasta ahí. Pero ¿qué nos muestra a nosotros
este, este mensajero, Juan, que realmente fue un regalo de Dios, estaba predicándole a las personas las buenas noticias, pero uno se pone a mirar cómo era la predicación de Juan Bautista. Es decir, las buenas noticias vienen de un gran monarca que nos va a visitar, nuestro Salvador. Uno esperaría, hermanos, vienen tiempos preciosos de paz, de cosecha y prosperidad. Uno esperaría que se levantara este mensajero diciendo: afortunados, pueblo de Jerusalén, nos va a cambiar la historia. Pero Juan Bautista predicaba de una manera totalmente diferente y le decía a las multitudes lo siguiente: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Te imagina eso? Y también les dijo: el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. ¿Qué mensajero? Esperaría uno: hermanos, ustedes van a ser prosperados, bendecidos y en victoria. Pero ¿qué les dijo? Cuidado, cuidado, porque hay ira. Cuidado, porque hay castigo. Wow, entonces eso lo lleva a uno a pensar un poco más allá. Porque la invitación de él al arrepentimiento, y la gente venía a que él le bautizase y confesaban sus pecados. Entonces, la predicación de este hombre, si la unimos a la palabra bautismo, que significa sumergir, ¿cierto?, en agua, la esencia del bautismo realmente era una práctica que se hacía a los gentiles con el objetivo de que ellos renunciasen a su paganismo y pudiesen ser aceptados como parte del pueblo de Dios. Entonces, si usted era alguien sidonio, por ejemplo, y usted dice: yo quiero renunciar a todo esto, quiero ser parte del pueblo de Dios, entonces se sometía a este ritual en el cual él iba y se lavaba, y especialmente leía históricamente bien sus genitales, diciendo que eso era renunciar al paganismo. Pero ¿a quiénes eran los que estaban yendo a bautizarse? Los de Judea, los de Jerusalén. Que nos está mostrando entonces la palabra que ellos realmente no eran pueblo de Dios. No era pueblo de Dios. Ellos necesitaban corregir su vida porque venía un gran monarca, el hombre más especial de la historia de la vida del hombre, en el cual no se podía disfrutar si no se era de ese reino. Y eso fue el mensaje, queridos hermanos, de Juan. Por eso es necesario el arrepentimiento en nuestras propias vidas, porque yo no puedo decir yo pertenezco a este reino, cuando en realidad, hermanos, no he sido bautizado en la obra de Jesús. Es imposible. Y Juan se lo estaba dictando al mismo pueblo. Es decir, que estaba diciendo: ustedes han tenido un orgullo en toda su vida. Ustedes han pensado: yo tengo a Dios, conocemos de Dios, no necesito más. ¿Y qué estaba haciendo Juan? Desnudándoles. Porque para ellos
en los cuales oraban todos los días dándole gracias a Dios por haber nacido judío y no haber nacido gentil, Dios le está diciendo: usted es más gentil que cualquiera de ellos. Entonces estaba atacando ¿qué? El orgullo. Por eso, ¿en dónde bautizaba Juan? La palabra no lo muestra. Él bautizaba ¿en dónde? Versículo 4. ¿En qué lugar? El río Jordán. ¿Pero qué? ¿En qué sector? En el desierto. En el desierto. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Trayéndolo de nuevo, hermanos. Y a veces Dios permite que usted y yo volvamos a desiertos a ver si podemos arrancar de nuevo y cruzar el Jordán y llegar ahí a la tierra prometida. Dios nos permite los desiertos para que recordemos de dónde Dios nos ha sacado, para que nosotros seamos probados si vamos a guardar o no lo que es de Dios. Y en esa soledad y en ese desierto, entonces viene ese tipo de predicación donde nos dice: déjeme decirle, usted está tan lejos del Señor. Tiene un rey, pero cuidado, está diciendo Juan, porque se acerca el día de ira. Tremendo. Este hombre tan especial nos deja una enseñanza muy hermosa también. Y Marcos lo coloca ahí diciéndonos: este era realmente un hombre de desierto. Tristemente no me alcanza el tiempo para hablarles más de Juan Bautista, pero aquí lo recalcan como un hombre vestido de pelo de camello, un cinto de cuero, y comía langostas y miel silvestre. Y un hombre que salía en multitudes, porque cuando dice que toda la provincia, no estamos hablando, hermano, de 5 o 10 personajes, estamos hablando de multitudes. Hagamos un paralelo. ¿Cómo creen ustedes que sería un sacerdote del templo en ese momento? En su vestimenta, su apariencia. De lino blanco, limpiecito, ¿cierto? No tocaba cualquier cosa porque no se contaminaba. Pero aquí vemos a un profeta que por sus características se parece al Elías que en el libro de Reyes nos muestra. Y haría volver los corazones de los padres a los hijos, ¿cierto? Y de los hijos a los padres. Por eso él predica a tocar el corazón. Pero una de las enseñanzas valiosas de Juan Bautista para mí fue que realmente él marcó un estilo de vida diferente. Así como hay muchos que marcan estilos de modas, él lo que marcó no fue lo que se ponía, hermanos. Lo que marcó fue lo que tenía. Y Juan Bautista nos muestra muchas veces que para ser hombres y mujeres de Dios, hermanos, no es necesario dedicarnos tantos a las cosas externas como sí a las internas. Porque muchas veces buscar los placeres de este mundo se vuelven piedra de tropiezo para nosotros. Y no estoy diciendo, hermano, que no se bañe, ni no se afeite, ni no se vista, ni se compre unos buenos zapatos. No, sino que ese no debe ser el fin de nosotros. La grandeza y la riqueza nuestra debe ser, queridos hermanos, lo que nosotros tenemos, el tesoro de Dios, que usted pueda abrazar y apropiar. Hace 2 días, nuestra hermana Patricia, que ayer falleció su señora madre, ella me llamó y me pidió que si podía orar por su mamá. Y le digo, hermano, yo salí
con la Biblia y yo, menos mal me fui a pie para poder meditar mucho y decía, Señor, ¿yo qué le digo? Cogía tal salmo y no, Señor, ¿qué le digo? Y ese no, Señor, no, ayúdame, Señor. Cuando llegue, Padre, pon las palabras precisas en mi corazón. Y me acordé de Pedro que dijo, lo que tengo, te doy. Llegué, abrí la palabra, había un texto allí, y decir, la palabra que está en mi corazón, voy a expresarse. Y comencé a hablarle, a orarle, a hablarle del Cristo, ese Cristo del cual nos hemos apropiado, que ha crecido en cada vida y que uno tiene. Por eso es hermosa la palabra, que en que más crece usted, entre más tengo le doy, ¿cierto? Pero podía ver que orábamos y hermanos, yo veía a la mamá de Patricia, a Marina, la señora Marina, descansar. Y así a la señora, y seguíamos orando, y ella se dio cuenta cuando yo llegué y me miró, oh, oramos y señores, es tu obra. Hermanos, ¿qué más tenemos? Yo le pregunto a usted, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tienes tú que darle realmente a alguien que usted sabe que lo puede atesorar y se lo puede llevar con él para el otro lado, como decimos? ¿Qué más? Un carro no se lo va a llevar, un collar no se lo va a llevar, pero tener a Cristo es el mayor de todos los regalos. Esa es la perla preciosa que compró este hombre y vendió todos sus tesoros. Es cuando usted y yo nos acercamos a Cristo y lo abrazamos, hermanos, aprendemos a ver que esa es nuestra mayor riqueza de todas. Yo le pregunto, ¿qué se va a llevar usted cuando muera? ¿Ah? Lo que usted ha vivido para Cristo es lo único. Y a veces, hermanos, nos desgastamos en tener y todo. No estoy diciendo que no progrese para nada, hermano, que Dios lo bendiga y que usted tenga mucho y que usted sea de los mayores aportadores del mundo para el Evangelio. Pero a veces, tras otras cosas, hermanos, nos olvidamos de Dios. Por ejemplo, estamos en puentes. ¿Cuántas personas? No estoy diciendo que no viajen y no disfruten, pero ¿cuántas personas, hermanos, dejan de buscar a Dios en este día? Entonces, ante este rey, mensajeros especiales, yo le pregunto, ¿qué clase de mensajero es usted? ¿Qué clase de mensajeros somos? Porque es el mismo rey. No estamos hablando de otro, es el mismo rey. ¿Qué mensajero somos usted y yo? Y por último, este rey es admirable porque nos trae un regalo especial. Y me parece hermoso el corazón de Juan, cuando en el versículo 7, él nos dice lo siguiente. Viene tras de mí el que es más poderoso que yo, y lindo porque él quita la mirada sobre él. La multitud lo buscaba, ¿cierto? ¡Oh, ese Juan! ¡Uy, cómo bautiza ese señor! No faltará el que dijera así. Pero que dice él claramente, viene tras de mí el que es más poderoso. Es decir, no quiso opacar ni robar la mirada hacia quien la merece, el Señor. A quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado, que esa era la labor que hacía él
siervo de menor rango en una casa. Es decir, el esclavo de menor rango era el encargado de quitarle los zapatos y lavarle los pies a su señor y a su amo. Y Juan dijo, en la grandeza de este soberano rey que viene, ni siquiera soy digno de hacer la labor más baja. ¿Se puede imaginar el honor y la valoración de Juan Bautista hacia Cristo? Y a veces tan equivocadamente, hermanos, usted y yo podemos ver cómo a Jesús se le trata como si fuera el parcero, el pana, el hombre, el bacán, cuando en la misma palabra nos lo muestra como alguien que es incomparable, donde todos se postran y le adoran. Y nos señala él la grandeza de este rey. Dice así: yo a la verdad os he bautizado con agua. Es decir, si es verdad, yo hago algo exterior, yo los lavo exteriormente, pero, dice él claramente, él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces, se va a cerrando, digamos, este discurso inicial de Marcos diciéndonos, el gran rey soberano, escogido, ungido, hijo de Dios, va a ser algo maravilloso, y es que pues, va a cambiar desde adentro. Va a poner el Espíritu Santo, va a poner a Dios en medio de nosotros, es decir, la presencia misma de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en el mismo Evangelio de Juan, Jesús mismo lo expresa: el que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Por eso que estaba diciendo Juan, arrepintámonos, reconozcamos nuestros pecados, porque un rey soberano viene, el cual puede transformar nuestras propias vidas. Y ese es el regalo de Jesús, hermanos, que Jesús verdaderamente bautiza, nos llena de su presencia y nos llena de su obra. Y ellos entendían muy bien esta palabra. Y sobre todo si un judío la hubiese podido leer, él vería allí la promesa de Dios en Ezequiel. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el Señor. Queridos hermanos, es mejor estar preparados ante este rey. ¿Quién es realmente Jesús para ti? ¿Tú cómo tomas a Jesús? ¿Cómo lo abrazas en tu vida? ¿Quién realmente es? ¿Quién es? ¿Quién es? Tristemente, la historia, hermanos, ha pasado por alto esto. Que vino el mayor de todos, el más grande. Dios mismo nos ha visitado. Y eso es lo que Marcos quería decirle a ellos. Ustedes están enseñados a un emperador asesino, pagano,
que no es modelo, que no trae el arrepentimiento a los pecados y que no cambia de adentro. Pero les tengo la más grande noticia. El soberano, el legítimo gobernador de todos, Jesucristo, Hijo de Dios, ha venido a la tierra. ¿Qué haremos con esto? ¿Qué va a hacer usted con esto? Que nuestros ojos se nos abran y podamos ver esta resplandeciente verdad de Cristo. Señor, te doy gracias. Por habernos cuidado y guardado y habernos protegido. Por haber entregado, Señor, ese trono momentáneamente para venir acá. Como tú dijiste, es la gloria. Y lo hiciste, Señor, por nosotros, para perdonarnos nuestros pecados. Y para que el Espíritu de Dios, Señor, estuviese dentro de nosotros y ser renovados de nuestro interior con un nuevo corazón. Hoy, Señor, te suplico que podamos recibir este regalo teniendo en cuenta la grandeza de tu visita a esta tierra y a nuestras propias vidas. El más excelso, el más supremo, el más maravilloso, el eterno, el verdadero, el Hijo de Dios. Nuestro corazón realmente viva un arrepentimiento genuino y no mentiroso, Señor. Que nos volvamos a Dios. Que no nos engañemos, Padre. Porque posiblemente pensamos somos pueblo cuando no lo somos. Señor, que no nos engañemos. Estos judíos salieron tras Juan Bautista porque ellos en su corazón anhelaban el reino mesiánico. Nosotros anhelamos el reino de los cielos. Por eso hoy te alabamos y te exaltamos y reconocemos que Jesús es el Señor. Quiero levantar mis manos. Vamos a cantarle con todo nuestro corazón. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Así tú mereces toda la adoración, la gloria, la honra, el poder y la majestad al Rey de Reyes y al Señor de Señores, Jesucristo nuestro Señor. Eres tú, Señor.